Entonces, bien, continuando con el ejemplo que planteamos, tenemos ya la información contenida en una tabla de departamentos y tenemos la información que compete el trabajador en esta tabla. Ya como sabemos que jefe y dirección, pues lo estamos guardando en departamento como tal, yo estos campos ya no los necesito en trabajadores y por el momento así luce mucho mejor. Bueno, trabajadores, guardo su cédula, su nombre, sus apellidos, su fecha de nacimiento y el departamento en el que trabaja. Me parece que es información relevante del trabajador. Entonces, ahora, ¿qué pasa si en cierta manera yo quiero de repente decir, bueno, yo necesito que del trabajador uno, que es Carlos Antonio, tú me digas quién es el jefe del departamento al que él pertenece? Entonces ya tú buscas en esta tabla, wow, yo tengo el campo jefe de su departamento, no lo tengo. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, yo sé en qué departamento trabaja Carlos, que es en el departamento de compras. Y entonces sé que tengo otra tabla de departamento que sí tiene ese dato y también es compra. Entonces, de cierta manera, aquí enlazas, ¿vale? Enlazas compras aquí con compras aquí y ya sabes que el jefe del departamento es este atributo que está aquí y en este caso sería el propio Carlos Antonio, es el jefe de ese departamento. Entonces, esto que acabo de hacer, cuando tú juntas información de una tabla con información de otra tabla, es una relación entre entidades. En este caso, entre dos entidades. Una relación entre entidades. Y el resultado, básicamente, de esto sería algo como esto. Bueno, en la consulta, cuando yo la ejecute en DataGrip, yo podría obtener algo como esto. Por dar un ejemplo. Algo como esto. Debería ser la consulta que yo obtenga. ¿Ves? Voy alargando, digamos, la tabla de forma horizontal, pero con información de distintas tablas que ya está segmentada. Entonces la uní por compras. Normalmente no vamos a unir información con datos como esto, que es compras, porque es un nombre. Los nombres no son buenos datos para guardar. Normalmente utilizamos los ID, porque lo podemos usar como llave primaria o llave foránea. En este caso, pues lo vamos a utilizar como llave foránea, ¿no? Yo podría renombrar esto y poner ID departamento, por ejemplo, y ya sé que compras es el ID 1, recursos humanos es el ID 2, y aquí tengo recursos humanos otra vez, es el ID 2, ¿vale? Entonces ya la unión se haría es por ID, aquí. Entonces, este ya no sería. La unión sería por aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Evitar redundancia en lo que serían las tablas, que los campos se repitan, y es más escalable, porque aquí yo podría guardar miles de trabajadores, va creciendo hacia abajo la tabla, y luego aquí lo que hago es unir, sin tener que repetir toda esa información también de lo que vendría haciendo el departamento. Entonces, fíjense algo importante aquí. Hasta el momento solo tengo dos departamentos registrados, que es compras y recursos humanos, mientras que en trabajadores tengo tres trabajadores. Puedo tener 10, 20, 30, 40, 50. Pero la unión, como la estoy haciendo por ID del departamento en este caso, aquí igualmente se completaría sin importar cuántas filas hay aquí, cuántas filas hay aquí. Esto es como un autocompletado, vamos a decir. ID del departamento 1, ok, ¿de dónde saco la información cuando yo hago una consulta? Del ID 1, ok, entonces lo que hago es pegar esta información aquí, listo. Ahora quiero hacer una consulta del ID 2 también. Vale, lo copio hasta aquí. El departamento es 2, 2, lo ubico aquí, ok, entonces esto autocompleta y completa así. Listo. Así básicamente es como se vería la consulta de cuando yo traigo los dos primeros tipos de datos. Entonces, esa es la idea de, digamos, separar por entidades lo que es el modelado de nuestra tabla. Modelado de nuestra base de datos, perdón. Ok, ahora siguiendo con el ejemplo, ya para este punto de la materia ustedes debieron ver lo que es diagrama ER. Si no lo han visto, los invito igualmente a que lo investiguen. No nos va a dar tiempo de cubrirlo en el material de este curso porque ya estamos un poco atrasados. Luego podríamos hacer un video del mismo, pero explicando a grosso modo, un diagrama R podría ser más o menos esto, ¿no? Eh, Cuando hacemos un diagrama es una manera, digamos, visual, como diagrama, valga la redundancia, de representar cómo vamos a nosotros a hacer las tablas de la base de datos. Entonces, bueno, este cuadradito representa las entidades, tengo una entidad trabajadores y una entidad departamentos. Y estos circulitos que salen de los cuadraditos son los atributos que pertenecen a cada entidad.
En el caso de trabajadores, bueno, cédula de identidad sería un círculo, primer nombre sería un círculo, segundo nombre sería un círculo, y así sucesivamente a grosso modo, ¿no? Hay otras maneras como se podría representar, pero básicamente este es un ejemplo bastante funcional. Entonces, bien, hay muchas cosas que se pueden hacer con las bases de datos y hay que ver cómo lo modelamos. Porque en vez de yo poner el ID departamento aquí, yo pude haber puesto ID del jefe o ID del trabajador, por ejemplo, aquí, y voy enlazando la tabla, pero en vez de enlazarla por trabajadores hacia departamentos, yo podría enlazarla de departamentos a trabajadores. Vamos a suponer que yo necesito ID jefe. Bueno, yo podría crear un campo aquí que se llame ID jefe y aquí sería 1 y aquí sería 2. Entonces, si yo de esta tabla, si yo de la tabla de departamento quiero saber quién es el jefe de este determinado departamento, suponiendo que este campo aquí pues no existe, yo tendría lo siguiente, incluso vamos a vaciarlo así. Ok, tengo los siguientes departamentos. Yo quiero, parado en esta tabla, yo quiero decir, ¿quién es el jefe de compras? Bueno, entonces me meto aquí, tengo un ID jefe, entonces yo puedo ir ID jefe 1, ok, aquí está, ID del trabajador 1, es Carlos Antonio Def 2, ¿vale? Entonces, en vez de hacer la relación antes, como lo había hecho, de trabajadores a departamento, la hice de departamento a trabajadores. Pero ok, ya con lo que acabo de hacer, por ejemplo, tengo el problema que puse una llave foránea aquí y puse una llave foránea aquí también hacia otras tablas. Llaves foráneas son llaves o claves hacia otras tablas. Entonces, esto parece que está mal modelado. Parece que está mal modelado. En definitiva, pues estoy haciendo muchas relaciones y así podría llenar mi base de datos y mis tablas de tantas relaciones como quisiera. Y no necesariamente eso significa que esté bien lo que esté realizando. Entonces, hay una serie de reglas para estos tipos de casos. Y es plantearnos el sentido de, o las cantidades, mejor dicho, entre las entidades cuando se relacionan. Y ya lo vamos a ver con el ejemplo y por eso es que traigo a la mesa el diagrama R. Todo esto que le estoy dando son consejos de modelados cuando ustedes construyan su tabla, sus tablas en la base de datos. Entonces, bien, tengo una entidad trabajadores y una entidad departamentos. Según lo que estoy poniendo aquí, esto tiene 4 tributos. No es verdad. Cuando me voy a trabajadores tiene más, pero a fines del ejemplo está bien. Ok, ¿qué vemos aquí? Cuando yo relaciono trabajadores con departamentos, esa relación debería tener un nombre para que tenga sentido. Bueno, yo le puse trabajan. Para mí tiene sentido. Trabajadores trabajan en departamentos. Es algo de la vida normal, de la vida cotidiana, tiene sentido, sí lo tiene. Ok, ahora nosotros tenemos que hacernos preguntas de cantidad. ¿Por qué nos vamos a hacer preguntas de cantidad? En la base de datos, entre las tablas, pueden haber relaciones 1 a 1, uno a muchos, que se escribe así, o muchos a muchos, que es N a N. Ahora, yo les voy a hacer la siguiente pregunta basada en lo que planteé aquí de trabajadores, trabajan y departamentos. Un trabajador, Carlos Antonio, ¿puede trabajar en cuántos departamentos? Debería trabajar solo en un departamento, porque no tiene sentido que ocupe 10 departamentos. Puede ser que en un determinado modelo de negocios, un determinado empresa, él ocupe distintos cargos, pero es muy atípico. Normalmente, cuando ustedes conocen a una persona, él trabaja en un único departamento y esa es como la norma. Si en definitiva ustedes van a desarrollar un sistema para luego una empresa que tiene unas reglas de negocio muy extrañas, bueno, el modelo va a ser diferente para esa base de datos de esa empresa extraña. Pero bueno, aquí basándonos en la lógica, no. Un trabajador trabaja en un departamento. Entonces, ya aquí podemos poner el sentido, ¿no? Entonces, yo puedo decir aquí, un trabajador trabaja en un departamento. Ok, Carlos Antonio trabaja en compras. Listo, no hay problema. Ahora nos vamos a plantear la misma pregunta, pero al revés. En un departamento trabajan ¿cuántos trabajadores? Wow, ahí la cosa cambia. Cambia el sentido, porque bueno, en un departamento puede estar el jefe, puede estar el especialista 1, el especialista 2, el especialista 3, el especialista 5. N cantidad de trabajadores pueden trabajar en el departamento. Entonces, esto sería una N, porque es una relación 1 a muchos. Entonces, es importante por eso que nos planteemos este tipo de preguntas. Entonces, repito de nuevo.
un trabajador puede trabajar en un departamento únicamente. Bien, pero en un departamento pueden trabajar muchos trabajadores diferentes. Entonces, esto es una relación 1 a n, ahí así quedaría básicamente el diagrama. Ok, ¿para qué nos va a servir esto? Esto nos sirve porque hay ciertas reglas desde donde deberíamos incluir nosotros las llaves foráneas en nuestro modelo de base de datos. Es más fácil si yo tengo trabajadores, lo que me relacione la llave que voy a tener de trabajadores a departamentos, incluirla en la entidad trabajadores. Porque siempre que yo tenga una llave desde aquí, yo aquí voy a tener varios registros que serían Carlos Antonio, José Ulloa, José Fernández, Carlos Ramírez, en fin, puedo tener muchos trabajadores. Siempre voy a tener el departamento al que pertenecen. Entonces, si yo me pongo en Carlos Antonio, voy a saber a qué departamento pertenece. Si yo me pongo en José Ulloa, voy a saber a qué departamento pertenece. En Carlos Ramírez, voy a saber a qué departamento pertenece. Y entonces, ese es el porqué en la entidad trabajadores nosotros pusimos ID departamento. Y fíjense que aquí incluso esta llave se repite en José Torres y en Julio Def, y está bien, o sea, se puede repetir porque los dos pertenecen al departamento de, en este caso, recursos humanos. ¿Vale? Cosa que yo no podría hacer si yo, por ejemplo, pongo una llave foránea desde aquí, ID trabajadores. Yo no podría hacer, yo no podría poner todos los trabajadores que trabajan en compras desde aquí. La única forma que podría hacer es, por ejemplo, hacer esto, repetir la información, pero no tiene sentido. O sea, estoy creando recursos humanos varias veces solo para poder agrupar todos los trabajadores que trabajan en recursos humanos. Entonces, este es el porqué de estas reglas que existen sobre dónde debo colocar las llaves foráneas en el caso de que las relaciones sean de uno a uno, unos a muchos o muchos a muchos. No me voy a extender tampoco tanto en este tema. Esto es algo que deberían investigar ustedes por su cuenta. Cualquier duda, pues bueno, en los comentarios me pueden escribir por correo, no hay problema y lo podemos aclarar. Pero bueno, a grosso modo, lo que hacemos siempre es lo siguiente. Cuando es una relación uno a uno, por ejemplo, una pareja. Supongamos que tenemos una entidad hombre y una entidad mujer. Y en un mundo utópico donde no existe la infidelidad, pues bueno, una pareja hombre debería tener solo una pareja, bueno, digamos en este caso mujer, suponiendo que son heterosexuales, y una pareja mujer debería tener una pareja hombre igualmente, en ese sentido. Entonces, bueno, si en la entidad hombre yo pongo la llave foránea a la pareja mujer, funciona. Y si yo pongo la entidad mujer, la llave foránea a la entidad hombre, funciona. Porque solo es una relación uno a uno, no importa dónde yo la coloque. Siempre va a tener sentido donde yo la ponga y voy a poder hacer la relación sin problemas. A veces se deja el sentido común cuando hay casos muy específicos que decimos, bueno, aquí no importa dónde la ponga, pero por el nombre de las entidades y sentido común, yo creo que queda mejor aquí. Y listo. Esa es la regla básicamente. Cuando tenemos una entidad uno a muchos, uno a n, pasa lo que yo les dije aquí. En la entidad que es muchos, en este caso trabajadores, ponemos la llave foránea a la otra entidad que solo es uno, que sería departamento en este caso. Y la entidad muchos a muchos, si es un ejemplo un poquito más extremo, no lo vamos a explicar por ahora, lo vamos a explicar cuando ya estemos en la parte de consultas, pero básicamente eso pasa y se tiene que crear como que una tabla intermedia entre las dos. Un ejemplo que se me venga ahorita a la mente de una posible entidad muchos a muchos. Mm, Bueno, yo puedo decir que una materia, por ejemplo, de clases, vamos a ponerla así, una materia y salones. Salones de clase. Materias y salones. Otorgo. Las materias las otorgo en salones. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ¿cuántas materias puedo dar yo en un salón de clase? Siempre lo vamos a poner como uno. ¿Cuántas materias puedo dar yo en un salón de clase? Bueno, normalmente, o al menos en los colegios en los que yo conozco, bueno, en un salón de clase dan N cantidad de materias.
Entonces, bueno, aquí sería 1 a muchos. Ahora hago la pregunta al revés. En un salón de clase, ¿cuántas materias puedo dar? Wow, puedo dar también muchas materias. Entonces aquí coloco una M. Entonces se vuelve una relación muchos a muchos, porque en ambos sentidos puedo dar muchos. Una materia la puedo dar en muchos salones, en el salón del piso 1, en el salón del piso 2, en el salón del piso 3. Y en el salón 1 del piso 1 puedo dar biología, puedo dar química, puedo dar física, puedo dar N cantidad de materias también. Entonces hablamos de una relación muchos a muchos. Y entonces por eso nosotros en ese tipo de casos, bueno, necesitaríamos una entidad, por ejemplo, materias. Esto tendría una cierta cantidad de atributos que voy a poner aquí de esta manera, muy rápido, muy breve. Tendría igualmente, ya va, denme un segundo. Y esto supongamos es ID materia. Aquí yo tendría entonces salones, frente a salones, tendría ID salones. Y entonces, bueno, cuando tenemos una relación muchos a muchos, lo que se va a crear es una tabla intermedia, que sería más o menos esto. Si no me entienden ahorita no importa, luego lo vamos a ver, pero que sería materia salones. Y por ejemplo, esto va a tener ID materia, ID salones, horario de la clase, por ejemplo, un atributo que se me ocurre ahorita. Entonces, bueno, aquí tengo la materia 1, biología, salón 1, piso 1. Entonces, bueno, ID de la materia 1, ID del salón 1, horario de clase 8:45. Entonces, ven, se van creando como que esta tabla intermedia para ir llevando todos esos registros, porque de otra manera sería imposible. Entonces yo sabría, digamos, el horario en el que dan cada materia en base a esto. Bueno, la materia 1 la dan en el salón 1 en este horario. También inclusive, ¿cómo no? Se pueden, cuando hay varias secciones de una materia, bueno, yo podría decir que la materia 1 la dan en el salón 2 también, en el mismo horario, 8:45. Y entonces, básicamente, esa sería una forma de modelar este caso que yo les puse aquí, ¿no? Es un poquito irme del objetivo que quería, pero para no dejar el tema suelto. Pero por ahora estaremos trabajando solo con relaciones 1 a 1 y 1 a muchos en dado caso. Muchos a muchos todavía no lo vamos a tocar y cuando la toquemos, pues bueno, conversaremos sobre eso. Entonces, bueno, ya volviendo un poquito al tema de trabajadores, que era la entidad con la que estábamos trabajando inicialmente. Vuelvo a esta pestaña de Excel como tal, les muestro un poco cómo quedó la tabla de trabajadores. Básicamente la misma información que tenemos, primer nombre, segundo nombre, apellidos, fecha de nacimiento, el cargo que representan en la organización. Normalmente, como les dije, es asistente, especialista, supervisor, jefe, gerente, director, presidente. El departamento en el que trabajan, asociado a la tabla de departamentos. Ahí está. En este ejemplo también yo quise incluir en la tabla de departamentos un campo jefe ID, que es el que me permite decir, bueno, de todos los trabajadores que yo tengo, quién es el jefe de este departamento, ¿no? ¿Quién está a cargo de ese departamento? Entonces aquí haciendo la unión en el 2, sé que Carlos Antonio es el jefe de recursos humanos. Sé que aquí en compras el 1, que es, perdón, me confundí. En recursos humanos, el jefe es el número 2, es José Torres. Y en compras sería el número 1, que es Carlos Antonio. Ok, sí, sería así. Incluso aquí coincide departamento ID 2. Entonces, bueno, este es un tipo de relación un poco fuera de lo común, porque hay dos relaciones aquí, ¿no? Hay una relación de los departamentos a trabajadores en el sentido de cada trabajador trabaja en qué departamento. Entonces, eso es una relación y se logra aquí, ¿no? Pero también tengo otra relación que hice con trabajadores, que sería, bueno, departamentos. ¿Quién es el jefe de departamentos? Bueno, sería por jefe ID. Y lo ubico por aquí.
Entonces, bueno, hay como dos relaciones ahí involucradas, tal vez en el momento no lo ven, pero sí. O sea, hay una relación de trabajadores a departamentos para saber en qué trabajador trabaja en cada uno de los departamentos, pero también hay otra relación de departamentos a trabajadores para saber quién es el jefe de ese departamento. Entonces, bueno, eso se vería más o menos así en un diagrama R. Creo que es más fácil como explicarlo. Ahorrar esto y volvemos a lo mismo. Aquí era trabajadores. Ponemos aquí trabajadores. Ponemos aquí departamentos. Trabajadores trabajan. Y debería haber otra relación por aquí. Que podría ser es jefe. Voy a ponerlo así. Es jefe. Ok, entonces tengo dos tipos de relaciones. Bueno, por un lado tengo trabajadores, trabajan en departamentos, que quedamos que aquí iba a ser, quedamos que un trabajador trabaja en un departamento, pero que en un departamento trabajan varios trabajadores. Y aquí, por ejemplo, en departamentos a trabajadores, bueno, en un departamento solo puede haber un jefe. En un departamento solo puede haber un jefe con trabajadores como tal. Ok, entonces ya básicamente estamos terminando con este ejemplo. Ya lo que quería mostrarles entonces entre trabajadores y departamentos, se lo mostré. Básicamente si unimos estas dos tablas, cuando yo esté buscando trabajadores y hacemos un join con esto a través de una relación, se vería más o menos así, como está aquí. Al unir departamento ID por ID y completar la información, pues quedaría así. Este campo jefe ID no lo estoy incluyendo, aunque también podría incluirlo. Pero bueno, básicamente sería eso. Entonces, lo que quiero que se lleven de esta clase es que todo lo modelamos, pero tiene un porqué y tiene consecuencias el por qué lo hacemos así. Aquí, como yo lo hice, si en determinado momento Carlos Antonio renuncia y deja de ser jefe, pues bueno, y supongamos que pasa a ser jefe Julio Def. Aquí habría que cambiar esta información que está aquí, habría que cambiar el jefe ID, habría que cambiar todo lo demás y no quedaría registro en mi base de datos, al menos no en lo que he planteado, que en cierto momento de su vida Carlos Antonio fue jefe. Entonces, bueno, una forma como suelen modelar esto es aquí como lo voy a enseñar. Ponen su tabla de trabajadores, ponen un estatus del trabajador, si está activo o inactivo. Recordemos que siempre hay como que tener esa data en una empresa de quién fue jefe, quién no. Aquí yo puse un nuevo trabajador que puse el primer jefe, inactivo, que ya está despedido, se retiró. Tengo una tabla de departamentos, igualmente, como ya la teníamos. Si yo hago la relación de trabajadores a departamento, conozco a qué departamento trabaja cada trabajador, valga la redundancia. Y bueno, he creado otra tabla que se llama departamentos jefes. Y esto me va a permitir a mí llevar un histórico de todos los jefes que han habido en los distintos departamentos. Entonces, bueno, básicamente volviendo a lo mismo. Hay muchas cosas que hacer en la base de datos. La normalización les va a ayudar mucho a quitar la redundancia de su base de datos, el sentido común también, pero hay una frase muy importante y es que una base de datos pues, puede tener algunos errores, pero tú decides con qué errores te vas a quedar. Posiblemente algunos errores sean beneficiosos, algunos no, algunos sean catastróficos, algunos te hagan la vida imposible tal vez en hacer las consultas, algunos te las faciliten. Depende realmente qué quiera hacer la organización y qué hayas entendido tú como desarrollador o quieras hacer. Esto de llevar el registro de los jefes a mí me parece súper importante, eh, válido a fines legales, que quede siempre ese sustento, pero capaz para otros negocios o algo por el estilo, esto no sea necesario.
Y ahí es donde hablamos también de datos maestros, datos históricos, que también le invito a que lo lean. Datos maestros son aquellos, pues bueno, que puedes cambiar y no queda registro en la base de datos que lo cambiaste. Datos históricos son aquellos que dejan una cola o un rastro. Por ejemplo, si tienes un supermercado y tienes varios productos, tú quieres saber cuánto valía antes un jabón en el 2019 y cuánto vale ahora en el 2021. Bueno, ese precio del jabón tiene que ser un dato histórico. Entonces tienes que guardar tu historia y tú ves cómo lo vas a guardar en la base de datos. Pero bueno, básicamente estos son unos consejos de modelado. Capaz en estos momentos los vean un poco fuertes, no hayan entendido del todo. Si necesitamos otra clase, pues la hacemos. Igualmente me pueden escribir en los comentarios, en el correo, como deseen. Y ya para la siguiente clase estaríamos trabajando con consultas. Ya no vamos a dedicar de lleno a consultas, que es el fuerte de la materia y es lo general lo que vemos en cualquier curso de YouTube o cualquier tutorial. Y dejo la parte de modelado directamente a lo que vendría haciendo los profesores. Pero si necesitan que lo complemente un poquito más, pues bueno, me escriben y lo hacemos.